Tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes. Soy su servidor y amigo José Manuel Ramos Sánchez. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de Antonio López de Santana. Esta etapa que abarca de 1833 a 1855, en que varias veces fue presidente este personaje tan conocido y tan odiado de la historia. Pero vamos a aportar primeramente algunos datos del mismo para una mejor ubicación. Este personaje fue muy narcisista. Se hizo llamar inclusive Su Alteza Serenísima y emitió un decreto nombrándose dictador perpetuo y benefactor de la patria. Enterró una pierna que perdió en una batalla, ¿sí?, de una manera solemne, como si se tratase de un cuerpo completo. Fue muy valiente, puesto que perdió inclusive una pierna en una batalla, como veremos más adelante. ¿Sí? Se hizo famoso por cobrar impuestos por la tenencia de perros y por las ventanas de las casas. ¿Sí? Él dijo que nunca había traicionado sus convicciones porque nunca las tuvo, entre otros datos importantes del mismo. Fue un político muy hábil, además de gran militar. Cuando le convenía ejercer poder, y cuando no, se lo delegaba al vicepresidente. Y ahora vamos a los hechos. En el año de 1833, aun cuando no cumplía la edad requerida por la Constitución, tenía 37 años a la sazón, fue electo presidente y vicepresidente Valentín Gómez Farías. No había dinero en las arcas, estaban vacías. Como ya lo había dicho, México comenzó independiente, sin dinero, gobierno pobre, ¿verdad?, pueblo paupérrimo, es decir, todavía más pobre, y clero extremadamente rico. No ejerció el poder y se fue a descansar tranquilamente a su hacienda Manga de Clavo, como lo hizo posteriormente varias veces. Sí. Valentín Gómez Farías tuvo que echar mano del clero, que era el del dinero, ¿sí?, y emitió decretos que lo perjudicaron ampliamente, pues, con el objeto de obtener fondos. Tuvieron lugar las expropiaciones de los bienes del clero, sí. Y ante tanta impopularidad, pues el pueblo se le echó casi encima y apareció como Salvador Antonio López de Santana para echarse abajo esos decretos que había emitido Valentín Gómez Farías, y quedó como héroe, como casi un dios, al combatir, entre comillas, estas arbitrariedades de don Valentín, que por cierto era médico, y fue médico de gran prestigio, que cuando creció en Aguascalientes la medicina, ¿sí?, pero se dedicó a la política más que a su profesión de médico. Bueno, así las cosas, llegamos a lo que se conoció como la Guerra de Texas. Desde los tiempos de Juan Ruiz de Apodaca, el último virrey, permitió el asentamiento de gente, pero con la condición que fuesen católicos, que no fuesen protestantes, y sucedió todo lo contrario. De gente de sangre anglosajona y de religión protestante fue la que, luchando contra todas las inclemencias del tiempo, logró establecerse en el territorio de Texas. El líder de este movimiento fue Moisés Austin,
al cual le siguió después su hijo Esteban. Sí. Esta guerra fue muy importante para los Estados Unidos posteriormente porque se convirtió en uno de los estados de este inmenso país. Sí. Antonio López de Santana luchó denodadamente para evitar este desastre. Sí. Y en el Álamo derrotó completamente a los estadounidenses. ¿Sí? Causó muchas muertes, pero posteriormente en San Jacinto fue derrotado cuando ordenó a su ejército descansar. Llegaron por sorpresa los norteamericanos y acabaron con el pobre ejército mexicano, gente hambrienta, mal vestida. Logró huir Antonio López de Santana. Disfrazado, huyó, pero fue aprehendido. Y encarcelado, duró cerca de 7 meses prisionero de los gringos. Sí. Y para obtener su libertad, pues tuvo que ceder. Sí. Tuvo que ordenarle al general Philly Sola que se retirase por orden de los gringos. ¿Sí? Y por fin fue dejado en libertad en ese año de 1836, aproximadamente en el mes de abril. ¿Sí? Se firmaron los demás tratados de Velasco, uno privado y otro público. En el primero se comprometía a no llevar a cabo actos violentos contra los tejanos, y en el segundo, pues a ratificar en el gobierno de México ese tratado de paz que se celebraba, declarándose la pérdida de Texas de manera oficial. Regresó a México ya en libertad este personaje, y luego se retiró a descansar, como siempre lo hacía, a su hacienda Manga de Clavo. Bien, vamos ahora a otro acontecimiento importante en ese año de 1836, en el mes de diciembre, el 30 de diciembre, sí. La Constitución Federal de 1824 fue abrogada, es decir, se dejó sin ningún valor ni efecto, y en su lugar aparecen las 7 leyes, o sea, la Constitución centralista. Desaparecen los estados libres y soberanos, y en lugar de los mismos, el territorio nacional se divide en departamentos. Indudablemente fue por influjo de ese gran personaje que fue don Lucas Alamán y Escalada, ¿sí? Porque él partía de las ideas de Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, que decía que la división del poder en un estado conduce a la destrucción del mismo. Tal fue el fundamento del centralismo. Al contrario del federalismo, que el poder se dividía, pero mejor dicho, se divide en 3, legislativo, ejecutivo y judicial, como lo manifesté anteriormente. Sí. Yeah. Esto ocurrió pues el 30 de noviembre de 1836. Así las cosas, en el año de 1838 vino la primera intervención francesa, con base en un pretexto burdo, que un repostero francés fue agredido por unos soldados, el señor Remontier, si mal no recuerdo, y él pidió ayuda a sus compatriotas, y llegaron a invadir México.
Llegaron por el puerto de Veracruz y salió Antonio López de Santana a combatirlos. Y fue cuando una esquirla de cañón, ¿verdad?, lo dejó sin su pierna. Tuvieron que amputársela, definitivamente. Y esa pierna pues, le enterró solemnemente. Pero vamos a dejar las cosas así para después pasar a la gran pérdida del territorio mexicano. Lo reservamos para la próxima ocasión, dada su importancia, aunque funesta para México. Pues, muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima.